¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. Esta vez tenemos como invitado al empresario, ingeniero y también autor de libros, Roque Benavides Ganosa, con quien estaremos hablando de una figura primordial no solamente de la política, sino del pensamiento peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre. Roque, mi primera pregunta es, ¿cuál es la cercanía que usted tiene, aparte de la familiar, ¿no? Digamos, con Víctor Raúl de la Torre en pensamiento y obra? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. A mí me agrada mucho cuando me relacionan con la memoria del doctor Víctor Raúl de la Torre, mi tío Víctor Raúl, un hombre con el cual tuve la suerte de estar muy cercano, especialmente los 10 últimos años de su vida, un hombre que fue generosísimo conmigo, un hombre que a veces, y en nuestros escritos, en nuestro libro, mencionamos la relación con mi abuela Mercedes. Mercedes de la Torre Collart, prima hermana de Víctor Raúl Haya de la Torre, nacidos el mismo año, con 6 meses de diferencia, y murieron con 6 meses de diferencia. Ese es un aspecto que, quién sabe, los ingenieros que hablamos mucho en cifras, en meses, en años, bueno, nos gusta mucho y yo me siento pues en ese sentido muy ingeniero. Pero había una relación realmente estrechísima. Yo soy testigo de excepción de mi tío Víctor Raúl decirle a mi hermana Mercedes, y que mi abuela Mercedes le decía a mi hermano Víctor. Yo no quiero ir en contra de los hermanos de padre y madre de Víctor Raúl, pero creo que esta prima hermana era aún más cercana que sus propios hermanos. No había cuestión de competencia, por supuesto. Y eso me permitió que cuando mi abuela enviudó y pasó a vivir en casa de mis padres en la avenida Benavides, y ella invitaba a mi tío Víctor Raúl todas las semanas a almorzar. A Víctor Raúl le gustaba el combo, si no, no hubiese sido así gordito como era, y mi abuela cocinaba muy bien, como buena trujillana que era, ¿no? Y bueno, ¿no? Todos los, qué sé yo, no sé si eran los martes o los miércoles, venía a almorzar Víctor Raúl, y esas coincidencias de la vida, yo no sé por qué, pero esa química, esa relación se fue generando, y él, probablemente el único nieto de mi abuela que iba a todos esos almuerzos, era yo. Y me sentaba ahí a escucharlo y por supuesto a bromear, porque Haya la Torre tenía pues un gran sentido del humor, además de la seriedad con la que manejaba los partidos, el partido político, el partido aprista. Un tema que, quién sabe, saliéndonos del tema específico, de lo personal, que a mí me impacta mucho en estas épocas de elecciones, es que los partidos se han convertido en partidores, más que en partidos políticos. Ayer la Torre hablaba de los partidos escuela. Estamos acá en un ambiente cultural. Bueno, los partidos escuela son aquellos que capacitan a la gente interesada en su sociedad, en su política. Y eso se ha perdido, partido escuela. Víctor Raúl fue un hombre que fue muy generoso también con sus hermanos. Yo pude conocer a Edmundo Haya de la Torre, Piño, mi tío Piño. Tengo inclusive una foto tomada por mí de Víctor Raúl con Piño. Un hombre también muy bueno, fue vocal superior en el Callao, un hombre realmente de una calidad moral estupenda. En fin, los de la Torre pues se sentían muy cercanos, y quién sabe, los apellidos se van perdiendo, y uno dirá, ¿y Benavides Ganosa qué tiene que hacer con de la Torre? Bueno, mi madre era Ganosa de la Torre, y Villa Mercedes, donde vivió Víctor Raúl, era la casa donde nosotros fuimos de niños. Yo he ido a Villa Mercedes de muy niño, porque era la casa de campo de mis abuelos Eduardo Ganosa y Mercedes de la Torre. Y de repente, un día, bueno, Víctor Raúl regresa de Europa, el año 61, 62, y no tenía casa. Y mi abuela, su prima hermana, le ofrece la casa de la Quinta Mercedes. Eso también es importante, la Quinta Mercedes.
Hay un escrito, un anexo del libro que publicamos donde mi padre escribe por qué se cambió. Yo nunca había sabido por qué se cambió de Quinta Mercedes a Villa Mercedes. Y es que Víctor Raúl le pide a mi abuela, como él venía de Italia, y allá en Italia se habla de las villas, de las villas, le dice, ¿por qué no cambiamos el nombre de Quinta Mercedes a Villa Mercedes? Y por eso es que se cambió el nombre. Y ese escrito que lo descubrí realmente después de fallecido mi padre, lo publiqué ahí porque me pareció muy lindo. Mi viejo se expresa ahí diciendo el cariño que se tenían entre la señora Mercedes, su suegra, y el doctor Víctor Raúl Aya La Torre. Es el hecho del nombre Villa Mercedes es un reflejo de esa relación también muy cercana. Quiero comenzar ahora a hablar un poco de Trujillo, ¿no? Porque Víctor Raúl está dentro de un grupo de jóvenes realmente extraordinarios. Está Antenor Orrego, que es un poquito mayor, está Macedonio de la Torre, un gran pintor, y está César Vallejo. Pero lo que me impresiona de este periodo es que no solamente tienen inquietudes intelectuales, ¿no? Sino que entienden probablemente que la vida intelectual no está separada de la vida política. Y quiero preguntarle el gran influjo sobre estos jóvenes de González Prada y los anarquistas que Víctor Raúl encuentra en Trujillo. Bueno, debo puntualizar que Macedonio de la Torre, hermano de mi abuela, a quien también conocí y tuve la suerte de conversar, un hombre que también con un gran sentido del humor, se chanceaban mucho con Víctor Raúl. Macedonio era 2 años mayor que Víctor Raúl y como primo, hermano mayor, un poco le bromeaba a mi tío Víctor Raúl. Muy interesantes esas discusiones. Y a veces mi tío Víctor Raúl se alteraba de tanta broma que le hacía Macedonio. También, por supuesto, fue muy unido con mi abuela Mercedes, ¿no? Siempre es evidente que un hombre dedicado al arte, a la pintura, en el caso de mi tío Macedonio, vivía pues a 3 dobles y un repique, ¿no? No nos confundamos. Hay pintores que seguramente han sido muy exitosos, pero los pintores de gente que hoy día tendría 120 años, bueno, la pasaban pues muy mal, ¿no? Mucha gente dice que vendía sus cuadros Macedonio para parar la olla del día, y somos testigos de excepción y mantenemos por supuesto contacto con muchos de sus nietos. Conocí mucho a mi tío Víctor de la Torre. Un dato también muy interesante, el secuestro más largo del Perú. Víctor de la Torre, hijo de Macedonio, 14 meses secuestrado por el MRTA. Hay un libro que escribió su hijo Víctor de la Torre, Los Checas de Lima, que yo recomiendo, porque no hay que olvidarse de las épocas de los secuestros tan atroces que hemos vivido. Víctor de la Torre, que fue presidente de Cementos Lima, me has mencionado como empresario, bueno, mencionaré también algo de empresa. Víctor de la Torre tuvo este secuestro horrible y poco tiempo después, producto seguramente de donde lo tuvieron, falleció, ¿no? Así que, pero en fin, regresemos a Macedonio, regresemos a Vallejo, regresemos a Antenor Orrego. Antenor Orrego pues es un hombre de una prolífica escritura, ha escrito muchísimos libros. Yo creo que él es uno de los que contribuyó al pensamiento de Aya de la Torre, sin perjuicio de hablar de González Prada. González Prada era un hombre de una cultura inmensa, un hombre que bueno, no aceptaba, dicen los anarquistas, pero anarquista no significa necesariamente que no hayan reglas, ¿no? Anarquista significa que hay que reaccionar a las cosas que están mal. Y yo creo que González Prada en ese sentido fue una influencia muy importante a Aya de la Torre. Víctor Raúl siempre se refirió a González Prada con gran cariño, con gran admiración, y creo que su influencia fue vital, ¿no? Hay una serie de reformas que se dan a inicios del siglo pasado precisamente que tienen que ver con la universidad, ¿no? Y me interesa mucho su opinión referente a lo que está haciendo Víctor Raúl, creando las universidades González Prada, es más, convirtiendo su casa de Trujillo en la primera, digamos, sede de esta universidad. Y mi pregunta va por ese lado. ¿Usted siente que en los últimos años
la universidad, los que estudian en una universidad, han dejado de tener este vínculo con los partidos políticos, es decir, hay una especie de, no sé si desmedro, ¿no? Pero como que la universidad solamente es para estudiar y no para formar cuadros políticos o gente que se interese también por su sociedad. Mencioné al comienzo los partidos escuela. Ahí en La Torre hablaba de los partidos escuela, porque el partido político per se tiene que ser también una escuela, una universidad. La Universidad González Prada, las universidades González Prada demuestran eso, el deseo de los universitarios de integrarse con los obreros, con los trabajadores y poder también capacitarlos. Yo creo firmemente en que las universidades deben pues también promover el pensamiento crítico, el pensamiento político, ¿por qué no? De la Torre tenía una frase que a mí me gusta mucho repetir. Él decía, Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Y de la Torre agregaba, y si no es político se queda en lo primero. Y nosotros no somos animales. A mí cuando la gente me dice, soy apolítico, digo, caramba, qué falta de convicción, qué falta de compromiso con la sociedad. Porque no creamos pues que quienes nos hemos dedicado al mundo de la empresa somos insensibles. Todo lo contrario. Nosotros nos preocupamos del trabajador, de su bienestar, nos preocupamos de generar puestos de trabajo. La Torre entendió eso. Por eso es que hablaba de los trabajadores manuales e intelectuales, por eso es que hablaba de los empresarios. Yo recuerdo el discurso de cierre de campaña para la Constituyente, ahí en la Plaza San Martín, y él hablando, yo estuve ahí presente, por supuesto. Ahora estoy leyendo un libro de un autor, no sé cuál es su primer nombre, Quispe, que ha escrito sobre una biografía no autorizada de Alan García, y habla mucho de la Constituyente, ¿no? La verdad es que cuando uno se pone a pensar qué momentos tan difíciles después del gobierno de Velasco, que finalmente terminó en Morales Bermúdez, pero es decir, el oncenio, como fue el caso de ¿cómo se llama? El oncenio de Leguía, ¿no? Pero el oncenio militar fue una cosa que nos tiene que llevar a reflexión, que nunca más vuelva a suceder. La Torre fue fundamental para salir de ese oncenio, de ese gobierno dictatorial, mucho menos con Morales Bermúdez que con Velasco, mucho menos ideologizado con Morales Bermúdez que con Velasco, pero al fin y al cabo el gobierno de las Fuerzas Armadas, decían ellos, ¿no? Y decían que era institucional. ¿Cómo salíamos de esa, no? Y creo que La Torre fue fundamental. Creo que es indispensable que en nuestras universidades se hable de política, pero política inteligente, política con conocimiento, no política pues radical de polos opuestos, de entrar en ideologías que no tienen sentido, porque tiene que tener sentido la ideología en beneficio de la sociedad. No puede ser simplemente yo soy comunista y el otro es capitalista. No, pues así no funciona la cosa. El mundo es mucho más complejo que eso. Por adentro de esta complejidad, Roque, vemos ya en Lima a Víctor Raúl, que además es un momento de efervescencia, ¿no? O sea, se encuentran distintas maneras, incluso ya de ver la política en el Perú, y usted mencionaba Leguía. Y hay un hecho que me llama mucho la atención porque hay dos intelectuales que en algún momento incluso Víctor Raúl lo lleva a Mariátegui a las universidades González Prada. Pero una de las cosas que veo en su libro y en su testimonio que da en el libro es la austeridad con la que se va moviendo Víctor Raúl siempre. Y vemos a Mariátegui, que es invitado prácticamente por Leguía a irse a Europa, pero vemos que Víctor Raúl no. Víctor Raúl no acepta esta invitación, entre comillas, que en realidad era como una especie de no me molestes. En cambio, él se queda, rechaza, y empieza algo que es característico en Víctor Raúl, que es el asilo, siempre estando en el exilio, viajando. Y yo quisiera preguntarle sobre no solamente la austeridad de Víctor Raúl, sino la integridad para no de alguna manera dejarse seducir por el poder y los beneficios del poder. Esa parte de la biografía de Víctor Raúl es extraordinaria,
porque Leguía tenía que administrar. Yo no estoy en condiciones de criticar a Leguía en todos los aspectos. Al final de su vida, Víctor Raúl decía el mejor presidente del siglo XX, por Leguía. Así que tampoco, ¿no? Ya. Sin embargo, las formas de Leguía, hay un libro que también recomiendo mucho, La crisis del capitalismo democrático, que acaba de salir, un libro de un británico, creo, por ahí tengo su nombre, y en el fondo el señor Leguía fue un hombre exitoso. Lamentablemente la crisis del 29 destruyó todo lo que pudo haber hecho. El Perú progresó mucho en el oncenio de Leguía, y lamentablemente Leguía terminó como terminó. Y dentro de sus formas ofreció pues a Mariátegui, le ofreció un exilio dorado pues en París, y a Aya de la Torre también, pero Aya de la Torre le dijo nones, porque Aya de la Torre pues era un hombre muy principista. Yo no estoy acá para criticar a Mariátegui, pero definitivamente hubo una reacción distinta. Yo en eso es parte pues de mi admiración por la memoria de mi tío Víctor Raúl, un hombre que mucha gente cree pues que es de la aristocracia, pero gente muy humilde, gente muy decente, muy educada, muy refinada, pero con pobreza. Y a veces la pobreza, mi madre solía decir eso, a veces la pobreza en la gente más educada, que tiene que mantener un cierto nivel, un cierto estatus, es a veces hasta más difícil que la pobreza extrema. Yo no sé cuál de las dos pobrezas. Lo que tenemos que hacer en un país como el Perú, y eso es lo que hablaba también Aya de la Torre, es luchar contra la pobreza. La pobreza no debería de afectar a nadie, ni la pobreza extrema, ni la pobreza esa, diría, apostólica que tenía Aya de la Torre. Un hombre que siempre quiso la austeridad, bueno, lo demostró también en la Constituyente. Yo no sé pues si eso de él dijo yo no quiero cobrar, y le dijeron usted tiene que cobrar, y entonces dijo un sol. Por eso es que salen esos billetes de un sol del pago a Víctor Raúl, ¿no? Una de las cosas que llama mucho la atención, y particularmente a mí me llama la atención porque me ha interesado mucho en la figura de Víctor Raúl, es que él se puede mover desde el obrero, con un empresario, con un aristócrata. Entonces se puede hablar de aristocracia en el Perú, y tiene el mismo nivel de respeto ante ellos, y ellos muestran también ante eso. ¿Usted cree que estas figuras no se han vuelto a repetir en la política peruana en un momento donde tendemos a la polarización y más bien queremos que gente que reúna, que pueda de alguna manera sentar en una misma mesa, ¿no?, a uno y a otro bando? Conversaba con alguna persona hace unos días y decía, caramba, ¿cómo no, para no dejarlo solo a Víctor Raúl, cómo es que seguimos hablando de Víctor Raúl, de Belaúnde y de Bedoya? Es decir, han pasado tantos años. O vayamos pues a Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui y Aya. ¿Por qué seguimos hablando de ellos, que ya pasaron hace años? Necesitamos adecentar la política, necesitamos adecentar el pensamiento también. Aya de la Torre, por eso es que somos tantos los que lo admiramos y lo seguimos queriendo, ¿no? Un hombre que realmente era un aristócrata, no un plutócrata, aristócrata, en el sentido de que no tiene por qué sentirse más que un obrero, no tiene por qué sentirse menos que una persona empresarialmente exitosa. Y entonces todo el mundo lo respetaba. Yo soy testigo de excepción. Es decir, claro, hoy día ya no se habla de los señores Nicolini, que eran en una época pues tan importantes. El señor Nicolini le tenía adoración a Aya de la Torre. Bueno, si es que puedo decirlo, mi viejo, que venía de una familia antiaprista, porque la familia Benavides era una familia antiaprista, pero casado pues con mi madre Elsa Ganosa de la Torre, conoció y vio lo inteligente, lo sofisticado, lo inteligente, lo comprometido
que era Aya La Torre. Aya La Torre fue un apóstol de la política, un apóstol de la política. Yo no me siento capaz de estar en esas circunstancias, pero creo que hay que resaltarlo para que otros que vengan después de nosotros aprendan de él. No sé si es factible ser como Aya La Torre, hombre soltero toda su vida, nunca le interesó el dinero, pero creo que nos dejó pues una lección muy profunda de honorabilidad. Por eso es que en nuestro libro le pusimos docencia y decencia. Docencia porque, bueno, fue un maestro, partido de escuela, pero decente pues hasta más no poder, ¿no? Usted mezcla una serie de recuerdos personales y familiares, pero hay uno que me llamó poderosamente la atención. Cuando usted se va a la universidad y sube un bus y se sienta al lado de una señora y era la esposa de un expresidente. Eso hoy sería impensable, ¿no? A mí me hizo pensar en que probablemente se trataba de una familia honesta, que había salido del poder sin enriquecerse, pero no sé si me puede ahondar en esa anécdota. Con mucho gusto, es una anécdota única. Yo tendría, no sé, 14, 15 años y habían pues antes los Busing. Yo sé que hoy día eran unos buses alemanes que importaron, yo no sé si fue en la época de Bedoya cuando fue alcalde, no sé. En fin, lo cierto es que había uno que era el Tacna Trípoli, me acuerdo. Mis abuelos vivían en la avenida Arequipa, en la cuadra 2, muy cerca, ahí ya entrando a Wilson. Y me venía pues a Miraflores y ese bus pasaba por la esquina de lo que es el Lima Golf. Y el doctor Bustamante y Rivero, después de haber sido presidente, vivía en el edificio de la esquina del Golf, yo nunca fui a su casa, del Golf con Camino Real. Y en la esquina sube una dama, para mí viejísima, seguramente era mucho más joven que lo que soy yo ahora, pero en fin, ese es otro tema. Y se subió una dama pues muy elegante, muy bien puesta, ¿no? Y no habían sitios en el bus, por supuesto, elemental. Me paré y le cedí el sitio. Y cuando se liberó el sitio a su costado, no sé, habíamos avanzado algunas cuadras, yo me senté a su costado. Y entonces la señora Bustamante, en realidad Rivera de Bustamante, porque los hijos de Bustamante y Rivero se llamaron Bustamante y Rivera. Curioso es el detalle también. María Jesús creo que se llamaba. Y nos pusimos a conversar y bueno, a uno le gusta hablar. Y me dijo, ¿y usted cómo llama? Le pregunté, bueno, yo soy María Jesús de Bustamante y Rivero. Ah, caramba, yo era muy ignorante de chico, como nos pasa a todos. Ah, le dije, ¿usted es esposa del expresidente Bustamante y Rivero? Sí, soy esposa. Ah, qué bien. Ay, y como dentro de mi ignorancia, yo pensé pues que no había habido tanta enfrentamiento con Aya. Le dije, usted tiene que conocer a mi tío Víctor Raúl, ahí en La Torre. Es decir, perdón, estoy adelantando. ¿Y usted cómo llama? Roque Benavides. Ah, Benavides. ¿Y usted qué cosa ahí de Alberto Benavides Díez Canseco y del mariscal Benavides? Bueno, yo soy nieto de Alberto Benavides Díez Canseco. Ah, qué bien y todo. Y ahí es que yo le digo, pero usted también tiene que conocer a la otra parte de mi familia, al doctor Víctor Raúl Aya La Torre. Se acabó la conversación. No me volvió a hablar, porque evidentemente la relación entre Bustamante y Rivero con Aya La Torre terminó muy deteriorada. Un aspecto de lo cual no se ha escrito y que creo que es importantísimo mencionar es que a Bustamante y Rivero en realidad lo ponen, influyen para que sea candidato a la presidencia dos figuras en nuestro país, curiosamente las dos tienen que ver conmigo, que fue el mariscal Benavides, que era un hombre de un prestigio ganado, producto de haber sido 2 veces presidente de la República, y Aya La Torre, que el partido aprista estaba en la ilegalidad. Ellos, hasta donde yo entiendo, buscaron un candidato el año 45. Entiendo yo que Aya La Torre prefería
a don Rafael Belaúnde Díez Canseco, primo hermano de mi abuelo Benavides Díez Canseco, y que el mariscal Benavides prefería a Bustamante Rivero. Al final parece que conversan, llegan a un consenso y deciden que el candidato ideal era Bustamante Rivero, que por supuesto tenía que correr en las elecciones. Y entonces sale elegido Bustamante Rivero. Curiosamente, 2 semanas antes de que Bustamante Rivero asumiera la presidencia, 2 semanas antes, Benavides fallece de un infarto al corazón fulminante. Y entonces el equilibrio que había entre Aya La Torre y Benavides se rompe. Y entonces, estas son mis propias especulaciones, año 45, Aya La Torre 50 añitos, seguramente para ti 50 es mucho, para mí es muy poco, pero en fin, perdón, para mí es muy poco. Aya La Torre seguramente se empodera y dice: señor Bustamante, ahora usted tiene que reportarme a mí. Y la verdad es que ese gobierno fue muy desordenado, se impusieron algunos ministros de Estado apristas que no daban la talla y generó un desequilibrio que terminó en el golpe militar de Odría, que además era ministro de Defensa o ministro de Guerra, no sé cómo le llamaban en esa época, de Bustamante Rivero, y le hace el golpe a Bustamante Rivero. Han habido errores en la política peruana y Aya La Torre no es una excepción, también cometió errores. Y ahí es donde viene, pues, toma Odría y Aya La Torre se asila, pues, en la Embajada de Colombia y viene el famoso asilo de 5 años, ¿no? El señor asilo, como le puso Luz Alba Castro en su libro. Cuando yo he ido a visitar la Embajada colombiana, que se mantiene la misma embajada, a mí varios embajadores han tenido el gesto de llevarme a enseñarme dónde se alojó Aya La Torre, en un cuartito muy humilde que no podía sino mirar por la ventana, cuando no estaban, pues, los soplones, como se decía en esas épocas, tratando de tomarlo preso, ¿no? Una de las figuras que usted, me parecen que incluso ensalza, es Ramiro Prialet, ¿no? Porque usted mencionaba a Odría, porque además algunos miembros de ya el partido aprista sienten que converger con Odría es una especie de traición, pero creo que usted lo explica en el libro de que, con una frase, ¿no? Conversar no es pactar. Dialogar no es pactar. Dialogar no es pactar. Entonces, esa es la frase de don Ramiro. Entonces quiero preguntarle si ese es, como todos los grandes hombres, fue un error el pacto con Odría. Dialogar no es pactar. Yo creo firmemente en el diálogo. Lo que nos diferencia de los animales, perdón que sea tan tosco, es que nosotros hablamos. Los animales expresan, pero no hablan. Y en ese sentido, yo creo que hay que entender el sufrimiento de las familias apristas. 7 años de persecución, 7 años de separación de familias. Eso hay que buscar de solucionar. Y estoy seguro que don Ramiro, en coordinación con Aya La Torre, dijo: hay que buscar puntos de encuentro, hay que darle salidas. Hay gente que dirá, que la salida del gobierno militar de Velasco y Morales Bermúdez fue una traición. Eso fue lo que dijo Belaúnde. Belaúnde dijo: yo no participo en la constituyente. Bueno, son puntos de vista. Belaúnde fue mucho más exitoso en salir elegido 2 veces presidente. Sí. Bueno, yo sigo creyendo que Aya La Torre fue muy principista y buscó salidas. Y yo creo que don Ramiro, que era huancaíno, pues, que creo que es importante mencionarlo, porque mis padres iniciaron su vida empresarial en la mina de Julcani, en Huancavelica, y nos llevaban, pues, de muy niños, ¿no? La verdad es que en mi caso, siendo el cuarto de 5 hijos, seguramente en brazos. Alberto, mi hermano, seguramente ya estaba más adolescente cuando iba a Julcani, pasando por Huancayo. Un dato que es interesante:
ese emprendimiento de Julcani fue hecho cuando no había carretera entre Huancayo y Huancavelica. Lo único que había era el tren. Mucha gente hoy día ni siquiera se imagina que pueda haber un tren y que no pueda haber carretera. El tren macho. Sale cuando quiere, llega cuando puede. Por eso es que se dice tren macho. Y don Ramiro Prealé era un hombre que en esas épocas era pues también muy cercano a los sindicatos. Yo le he escuchado a mi padre decir, don Ramiro nos ayudaba a llegar a consensos con los sindicatos. Dialogar no es pactar. Él siempre fue un hombre dialogante, un hombre sencillísimo. Lo poco que lo conocí, he conocido a sus hijos después, también gente muy grata, y a su mujer que eran concuñados con Jorge Idiáquez, tú sabes. Los Claro, dos eran casados con hermanas, y Jorge Idiáquez, pues, símbolo de lealtad, un hombre que estuvo toda su vida, y por supuesto, Mochero Vázquez, que también estuvo a él lo conocí, junto con cuando él vivía ya en Villa Mercedes, estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Son muchos años. Y don Ramiro Prealé, para regresar a la pregunta, fue un hombre muy recto, ¿eh? Él siempre, por alguna razón, no sé, creo que vivió en Cuba, y siempre decía, chico, chico. Y entonces quienes lo imitan, que hay varios que lo saben imitar, siempre lo recuerdan con gran cariño. Un hombre muy, muy íntegro, muy de unas calidades. ¿Qué gente, ¿no? Es decir, ahí La Torre, don Ramiro, ¿por qué no decir Luis Alberto Sánchez, Armando, Andrés Tausen? ¿Por qué no? La figura de Aya es intercontinental, hasta podría decirle, ¿no? Porque se trata por primera vez, creo, en la intelectualidad latinoamericana de formar un partido, digamos, más allá de lo que es Sudamérica, ¿no? Pero uno de los aspectos de su libro y creo que en torno de la vida de Aya es la presencia de Albert Einstein, como no solamente como amigo, ¿no? Sino probablemente como una influencia dentro de la mirada política que va a tener Aya. Albert Einstein es pues un prohombre a nivel mundial, ¿no? Y creo que parte del espacio-tiempo histórico del cual hablaba Aya de la Torre tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Si fueron muy amigos o no, no lo sé. Que se conocieron en Princeton, eso es evidente. Que Einstein lo recibió en su casa, también. Yo tengo, en mi oficina tengo una foto, que es una foto muy, muy típica de Víctor Raúl con Einstein, ¿no? Creo que ahí en La Torre, dentro de esa sofisticación, le gustaba hablar con gente inteligente. Porque hay que entender eso. Si es que uno quiere mejorar sus capacidades intelectuales, hay que buscarlo en gente mejor que uno. Y ahí La Torre tenía esa humildad de ir y buscar a gente como Albert Einstein y como tantos otros intelectuales. No quiero dejar de recordar a una persona muy querida que era absolutamente antiaprista, que era mi amigo el doctor Alberto Varillas Montenegro, que fue secretario de la Universidad Católica. Él siempre, y me hice muy amigo y lo recuerdo con gran cariño, hablaba de los cafés inteligentes. Tomarse un café con una persona inteligente a uno lo favorece y uno gana de esa inteligencia. Yo creo que el ejemplo de Aya de la Torre yendo a buscar a Einstein es un claro reflejo de esas inteligencias que se juntan y que se potencian. Y eso es pues tan importante, ¿no? Y quiero incidir, Roque, en la preocupación que tiene Víctor Raúl por la educación, pero mirada desde la ciencia, ¿no? Porque creo que todavía creo que es un pendiente en el Perú, ¿no? La introducción de la ciencia, tanto en los colegios primarios y secundarios. ¿Cómo se da esta preocupación y cómo la viabiliza Víctor Raúl a través de una participación política? Porque, digamos, sí la tuvo, ¿no? A pesar de que no estuvo en el poder, tuvo una influencia política en su tiempo. El primer discurso que yo le escuché a Víctor Raúl en Trujillo, que me fui especialmente acompañándolo, fue un discurso que en ese momento yo lo consideré aburridísimo.
No lo entendí. Habló sobre la data, año 74, 75, la data. Necesitamos información, necesitamos estadísticas, necesitamos data para poder planear, planificar el futuro. Hoy día, claro, todo el mundo habla de la computación y de la data. Hoy día no es una novedad. Víctor Raúl en el año 74, hablando de eso. Y de por supuesto, tomar decisiones en base a aspectos pues realmente fundamentales. Y Víctor Raúl creía firmemente en eso. Y por supuesto en las universidades, ¿no? Ayer estuve almorzando en Trujillo con el rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Por supuesto, todos lo recuerdan. Dice que en el rectorado hay, y yo he estado ahí en el rectorado de la Universidad Nacional de Trujillo, hay un retrato de Víctor Raúl. Por supuesto, ayer la Torre apoyó muchísimo a la Universidad Nacional de Trujillo, pero también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Él estuvo allá, siempre estuvo muy comprometido con los estudiantes y buscaba, creo yo, en esos jóvenes que estaban en las universidades, esa cantera de jóvenes que pudieran integrarse a ese ejército que él quería formar para poder generar ese desarrollo en nuestro país, ¿no? Yo creo que él fue fundamental en mi vida, y no dejo de mencionarlo. Yo terminé de estudiar ingeniería en la Universidad Católica y bueno, trabajé un tiempo y me preparé para irme a estudiar una maestría al extranjero. Bueno, hoy día ya parece que el mundo está más cercano para todos, pero en esa época uno terminaba su carrera y después se iba a estudiar. Ahora hay programas de intercambio en las universidades y lo cual está pues muy bien, ¿no? Pero en fin, me comencé a preparar para irme a estudiar una maestría en gestión, en administración. Voy a visitarlo un día a mi tío Víctor Raúl, ahí había Mercedes, y le digo, viejo, yo me quiero ir pues a estudiar, estoy presentándome a universidades en Estados Unidos, porque en esa época, estoy hablando de la década finales de los 70, comienzos de los 80, todo el mundo miraba más a Estados Unidos que a todo el resto del mundo. El mundo se ha globalizado hasta en las mentes de las personas. Y entonces Víctor Raúl me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué te quieres ir a Estados Unidos? Bueno, creo que ahí está el mayor desarrollo. No, hay que irse a Inglaterra. Y comencé a averiguar y me fui a Inglaterra. Por supuesto, yo no tengo sino palabras de agradecimiento a Víctor Raúl por esa influencia, porque la verdad es que hoy día se habla que Europa está en decadencia, lo que ustedes quieran, pero Europa es la base de la intelectualidad a nivel mundial. Yo admiro, por supuesto, a los chinos, admiro a los gringos y todo, pero la intelectualidad que se ve en Europa es extraordinaria. Y me fui a Inglaterra, pasé un par de años ahí, siempre con la pena que yo finalmente me despedí de Víctor Raúl en mayo del año 79. Víctor Raúl muere el 2 de agosto del año 79, así que cuando me fui a despedir de él, fue la última vez que lo vi. Curiosamente, estábamos ahí en esa habitación, donde él, en su habitación, se le notaba muy deteriorado. Estaba Jorge Idiáquez. Y bueno, mi tío Víctor Raúl ya balbuceaba, ¿no? Es una cosa tremenda, un dolor grande que uno sentía. Yo tenía, qué sé yo, 24, 25 años, todavía pues tierno, quién sabe. Y me dijo, para hacer la historia corta, me dijo, tienes que ir a visitar al profesor Pring-Mill a St. Catherine College. Es una demostración de la sofisticación de los amigos de ahí a la Torre. Y entonces el profesor Pring-Mill, para hacer la historia muy corta, llego yo a visitarlo y yo le hablo en mi regular o buen inglés, en fin, y él me cambia y me comienza a hablar en castellano, pero en castellano peruano, con nuestro acento. Y como Víctor Raúl no estaba en condiciones de explicarme cuál era su relación, le dije, oiga, doctor Pring-Mill, yo me despedí
de Aya La Torre en esta situación tan dramática. Y ahora no le escucho a usted acento. Cuando uno está en el extranjero, uno escucha mal los acentos. Y me dice, no, señor Benavides, lo que pasa es que estoy hablando con usted. ¿Cómo? Sí, sí, usted tiene que entender que yo soy profesor de literatura hispano-latinoamericana en Oxford, en St. Catherine College. Y hablo con el acento de la persona con la que me toca hablar. Es un británico hablando con el acento de la persona en América Latina con la que le toca hablar. Un erudito, un erudito. Tú me hablabas de Einstein. Bueno, el profesor Springmill es, quién sabe, no ha tenido pues la cobertura de un Einstein, obviamente, pero era una eminencia en Oxford, ¿no? Una de las cosas que siempre se resalta en estas grandes personalidades son esos pequeños detalles que nos pueden dar una especie, no sé, de perfil psicológico, pero un poco que nos pueden pintar cómo eran, ¿no? Usted menciona que a pesar de la austeridad y carencias económicas, Víctor Raúl se daba tiempo y además también el gusto de darle una propina. Pero usted nota algo que me llamó mucho la atención, la superstición de Víctor Raúl de tener ruda en la billetera. Sí, pues ahí hay un par de anécdotas muy graciosas. Ahí hay un par de anécdotas muy graciosas. Víctor Raúl estaba entusiasmado porque yo me estaba lanzando a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que obtuvimos un meritorio tercer lugar entre 3 candidatos, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, en esa época la Universidad Católica ganaba, pues, y ganó esas elecciones Gino Costa, y segundo creo que salió Juan de Dios Olachea, y yo tercer lugar dentro de lo que podía identificarse como la lista del APRA, ¿no? Entonces fui ahí a visitarlo, a contarle, todo. ¿Y cuánto te va a costar? Ah, tío, ¿qué cosa? ¡Pam! Y me dio 100 soles. Jorge Diáquez, que le cuidaba la economía, me jaló. ¿Qué haces picando a tu tío? Oye, le digo, yo no he picado a mi tío, él ha salido con eso. Pero me regañó. Y la otra anécdota, sí, la de la ruda, es también muy graciosa, porque así, esos almuerzos que habían ya en casa de mis padres, con mi abuela ya viuda, yo lo fui a recoger. Por alguna razón él me dijo, venme a recoger. Me fui en mi carrito Volkswagen que tenía, y bueno, entro a Vía Mercedes, estaba ya internado, él siempre con corbata, internado, vamos, vamos. Se trepó al Volkswagen manejando, y fuimos por la circunvalación, me acuerdo, y eso llegamos al peaje, y eso lo veo al viejo, saca, no, tío, yo tengo acá para pagar el peaje. Mira el detalle, ¿no? Y en eso le veo, pues en la billetera, una cosa verde. ¿Qué es eso, tío? Ruda. ¿Cómo le digo? ¿Y para qué sirve la ruda? Para atraer el dinero. ¿Y a ti cuándo te interesaba el dinero? Le digo. Y por supuesto, nos quedamos riéndonos de eso. Es una cosa muy curiosa. El gesto de querer pagar hasta el peaje. El gesto de tener su ruda. Y seguramente la plata que obtenía se la regalaba a la gente más humilde, porque también hay de esos casos, hay una historia que yo no soy testigo de excepción, pero que entiendo que es estrictamente cierta, de que un invierno saliendo de Alfonso Ugarte ve a un hombre que estaba sin abrigo, y se quitó su abrigo y se lo regaló, ¿no? No se trata de que sea un santo, es simplemente que eran reacciones naturales de Aya La Torre. Yo quisiera ver eso pues de nuestros políticos hoy día, pero no pareciera que tienen esos gestos, ¿no? En el libro Las mujeres de Aya hay un evento que a mí también me conmovió, ¿no? Es cuando él está cumpliendo años en febrero y el niño que estaba era el hijo de las personas que trabajaban en la casa de los Aya, se enferma, ¿no? Y la señora, la madre de Aya, le dice, ¿qué quieres de regalo? Mamá, que lo lleves a la cama, a mi cama, para que lo traten, ¿no? Entonces eso me conmovió, ¿no? Había una preocupación, una empatía, ¿no? Que probablemente esto se ha dejado de lado. Usted, y eso también me interesó mucho, ¿no? Porque creo, y usted lo podrá explicar mucho mejor que yo,
Cuando usted se encuentra con algunas personas relacionadas a ella, usted dice, los ayistas nos saludamos, ¿no? Entonces mi pregunta es si hay una separación entre la figura de Aya y las figuras que vinieron después dentro del aprismo. Ahí en la Torre se oponía a que se hablara de ayismo. Ujú, Pero yo tuve pues un queridísimo amigo que fue Javier Vallerrestra. Y con Javier Vallerrestra, yo recuerdo en la avenida Arequipa, cuando todavía mi abuela no había enviudado, haber estado con Víctor Raúl y que al único que aceptaba entrar, yo no he visto a otros líderes apristas, al único que aceptaba era Javier Vallerrestra. Y por razones que él tendría que explicar. Y lo cierto es que yo tenía pues mucha empatía con Javier Vallerrestra y nos bromeábamos, eran bromas, nos chanceábamos. Los ayistas nos saludamos y él estuvo pues en un momento distanciado del partido aprista, pero siempre que nos encontrábamos los ayistas nos saludamos. Y yo me sentía muy bien en ese sentido porque creo que era muy buena persona, un hombre muy inteligente. Cuando uno, como digo, lee esta historia, esta biografía de Alan García que ha escrito este amigo Quispe, y uno recuerda lo que fue la constituyente, yo sé que la del 93 seguramente fue más moderna, pero la del 79 fue una contribución enorme para pasar de una época militarista a una época democrática. Y en ese sentido, Javier Vallerrestra cumplió un rol fundamental. Y yo creo que Víctor Raúl admiraba la inteligencia del doctor Javier Vallerrestra. Uno de los elementos, porque son dos libros, ¿no?, que vienen, y que me parece además muy interesante y a veces también muy compleja de tratar en un país lleno de conflictos sociales, ¿no? ¿Cómo ve Víctor Raúl los conflictos entre, si es que hay conflictos, por supuesto, entre capital, trabajadores y Estado? Bueno, el libro, en realidad, nosotros sacamos con Mochero el libro Docencia y Decencia, y luego teníamos este análisis de los puntos fundamentales de la ideología aprista, y después de varias presentaciones en universidades, en distintos ámbitos, decidimos ir por escribir un libro que se llama Legado y Leyenda. Los títulos, con toda modestia aparte, sí son míos, pero la contribución de Mochero fue enorme. Yo creo que el espacio-tiempo histórico del que hablaba Aya y que por supuesto los enemigos decían la ley del acomodo, no era la ley del acomodo. Las circunstancias van cambiando. Es decir, hoy día en la era de la informática no podemos seguir hablando pues de la máquina a escribir a teclado. Y las cosas cambian y por lo tanto todos tenemos que cambiar y la política también tiene que cambiar. Y en ese sentido, pero hay cosas que se mantienen. Los trabajadores manuales, intelectuales, es lo que están hablando es pues los empresarios, los profesores, los intelectuales, con el trabajador manual, con el hombre de campo. Creo que eso es fundamental. La integración de América Latina hoy día es la globalización, pero ahí la Torre se adelantó a su tiempo. Yo creo que él admiraba mucho el sector empresarial. Un tema que quién sabe no menciono en el libro es dentro de esas reuniones que habían en Benavides, en la avenida Benavides, en la casa de mis padres, es que había otro trujillano que Víctor Raúl quería mucho del sector empresarial, el señor Daniel Rodríguez Oisle, que fue vicepresidente de SAUD en Perú, cuando los gringos trabajaban SAUD en Perú, y estamos hablando de hace muchos años, y mi padre que también era empresario. Bueno, yo soy testigo de excepción, cómo disfrutaba ahí en la Torre de conversar con estos señores y cómo se integraba perfectamente, escuchaba y puedo asegurar también que ellos lo escuchaban a él. Yo veía a mi viejo ya pues un hombre mayor y todo, que lo escuchaba casi boquiabierto, porque era un hombre de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, de tanta exposición
a otras realidades que realmente uno tenía pues mucho que aprender de él. ¿Por qué no se le dejó ser presidente a Víctor Raúl, ¿no? Ahí vemos que la historia está en algún momento fraudes, ¿no? Y al final se le deja dirigir ya cuando él está malito, se le deja dirigir ya esta asamblea, ¿no? Pero ¿fue un acto de mezquindad? ¿O usted cree que, bueno, así es la política, tiene estos vaivenes y estos juegos a veces que tienen que ver incluso ya con no delegar a una figura importante el hecho de hacer las transformaciones que necesitamos desde hace mucho como Estado? Los militares han jugado un rol fundamental en la historia de la humanidad y el Perú no es una excepción. Yo creo que hoy día ya no se está hablando tanto del militarismo, seguramente en algunos países africanos, qué sé yo, pero ya hoy día no se puede pensar en eso, pero la realidad es que existían y hubo pues un enfrentamiento en Trujillo con los militares y creo que eso influyó en esa enemistad que duró más allá de la cuenta. Uno de los datos que es importante mencionar es que se decía pues que los apristas habían matado al padre del general Morales Bermúdez, al coronel Remigio Morales Bermúdez en Trujillo. Yo tuve la suerte de preguntarle al general Morales Bermúdez si eso era cierto. Y él me dijo, no, fueron otros temas. Acá entre nos creo que fueron problemas de faldas. Estamos hablando de ya muchos años. Eso trajo una enemistad con los militares. Odría generó también mucho encono con los apristas y eso llevó a que el año 62, en las elecciones del año 62, los militares se opusieran. Es evidente que no llegaron las ánforas de Cajamarca, y ahí hubo pues una influencia en las elecciones, ¿no? El año 63, al parecer, Belaúnde sí ganó, ¿no? Pero él no debió haber aceptado las elecciones del año 62. Y no creo que las del 32, yo creo que Sánchez Cerro tenía cierta popularidad, ¿no? Entonces, bueno, también era militar de bajo rango, pero militar al fin y al cabo, y venía de ser presidente y seguramente mangonearon también. Sí, es cierto. Y luego ese reconocimiento ahí en la torre, en la Asamblea Constituyente del año 79, fue un merecido reconocimiento que creo que el Perú le debía a un hombre como Ayala Torre. Y la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Yo te quiero contar una anécdota adicional que no sé si la he mencionado en el libro. Yo, al final de su vida, también fui muy amigo del doctor Luis Bedoya Reyes. Tuve la suerte de que él fuera muy generoso conmigo. Yo nunca había tenido mayor relación, pero a través de Lourdes Flores me hice amigo. Me fui varias veces a tomarme un whisky, porque con él había que tomarse el whisky. Y el doctor Bedoya me contó, y está en el libro, claro, en el libro Joven Centenario, de cómo él en la Asamblea Constituyente, sin pacto alguno, se paró y dijo, cuando dijeron vamos a elegir al presidente de la Asamblea Constituyente, dijo, pido la palabra, doctor Ayala Torre, el Partido Popular Cristiano, que era la segunda fuerza en esa constituyente, respalda, sin pedir nada a cambio, que usted sea el presidente. Los comunistas le habían ofrecido a Lucho Bedoya ser él el presidente. Y creo que ese es un acto de generosidad. Un dato no menor también, que mucha gente no sabe acá en el Perú. ¿Cómo se apellidaba la madre de Bedoya? Reyes de la Torre. Yo le pregunté, doctor, ¿y cuál era el parentesco con Ayala Torre? Otro día te cuento, porque él hablaba con el dedo así, otro día te cuento. Y me contó. Es evidente que eran parientes. Porque ya estamos entrando a la parte final de la entrevista. Y bueno, se desarrolla en el libro
el concepto de izquierda democrática, que también me llamó la atención, ¿no? O sea, hoy que hay estas polarizaciones, ¿qué se trata de conceptualizar mediante la izquierda democrática? Bueno, yo creo que quedó demostrado el año 89 con la caída del muro de Berlín que el comunismo fracasó, de lo que habló Aya La Torre toda su vida. El comunismo va contra la libertad. Pan con libertad. No nos olvidemos de esos lemas. Pan con libertad significa darle oportunidades a la gente para progresar, y libertad porque las sociedades tienen que ser libres. Lo que diferencia a los seres humanos de los animales es que somos libres. Y en ese sentido, la izquierda democrática, la socialdemocracia, como querramos llamarlo, era una forma de ponerlo. Yo, la verdad, es que tengo que reconocer que cada vez me siento más lejano a estos términos de izquierda y derecha, socialismo democrático, democracia liberal, qué sé yo. Son motes que se ponen. Creo que cada vez es más difícil definir específicamente qué se significa, pero evidentemente yo creo que la izquierda democrática es una izquierda que cree en el desarrollo económico, pero con programas sociales bien hechos, no mal hechos, no de regalar plata. No hay que regalar plata. Yo creo que la izquierda democrática es creer en la libertad económica, pero como decía Toledo, con rostro humano, con preocupación por la gente, por dar servicios de salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, que es lo que dice la Constitución del 93, pero del 93, sí. Y en ese sentido creo que necesitamos crecimiento económico, pero también necesitamos desarrollo social. Hoy día, en el mundo empresarial, se habla de ASG, ambiental, social y gobernanza. Y esa es la regla para todas las empresas, y para todos los gobiernos, y para todas las instituciones. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que generar desarrollo social y oportunidades para todos, pero, por favor, del cuero salen las correas, y hay que generar crecimiento económico. ¿Qué cosa es más honorable para una familia que el padre o quien mantenga la casa tenga un puesto de trabajo digno? Y hay que generar esos puestos de trabajo. Y en ese sentido yo sí me siento pues absolutamente orientado a que las empresas tenemos una responsabilidad social con cuidado del medio ambiente. Una de las cosas que me marcó mucho de Aya La Torre, ya para concluir, es cuando él, bueno, van y le hacen una especie de proforma, ¿no?, de gasto público para educación, y el ministro le responde cuánto cuesta hacerlo, y ahí se ve la inteligencia de Aya cuando dice cuánto cuesta no hacerlo. Eso me pareció impresionante. Su hermano, el poeta Alberto de Navies, en un libro, El Campo de Santo, menciona que lo recuerda a Aya como un gran conversador. ¿Qué frases recuerda usted de Aya y que incluso en algún momento le han servido a usted? Porque usted habla de decencia y docencia, ¿no? Pero ¿qué frases suelen acompañarlo que haya usted escuchado de Aya? Alberto, mi hermano, dice, el campo es santo, la ciudad no tanto, ¿no? Esa es la otra parte. Yo no sé si recuerdo así frases, era un gran oradora, pero con una profundidad realmente extraordinaria. Yo creo que esos lemas que tuvo dentro de su vida política, pan con libertad, yo creo que es una de las frases que a mí más me impactan. Pero el título de su libro, Espacio, Tiempo Histórico, fraternidad. 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 Es una cosa que muchas veces no utilizamos. Porque fraternidad es entre hermanos. Bueno, eso tiene que ver con el cristianismo, eso tiene que ver con el compromiso con la sociedad. Aya La Torre tuvo frases pues que realmente
nos han impactado en todos sus discursos. Un hombre que creyó firmemente en integrar al país. Un hombre descentralista por excelencia, un hombre que viajó mucho por el Perú. Yo tengo otra foto por ahí del año 31, entrando a Cajamarca, a caballo peruano de paso. Un hombre que también le gustaba la naturaleza. Me acuerdo haberlo ido a visitar un día desde una hacienda ahí en Vitarte, todavía habían ahí pequeñas haciendas, a caballo peruano de paso con un amigo llegar a Vitarte. Estaba encantado de ver los caballos y por supuesto eso tiene que ver mucho con esa parte de la revolución que él planteaba en las empresas agroindustriales, ¿no? Porque muchos podrán haberlo criticado, pero es evidente que en Trujillo pues habían los grandes fondos agroindustriales que tenían también que hacer algunas reformas sociales que hoy día son dadas de hecho, ¿no? Y no cabe la menor duda, pero que en esas épocas, es decir, en la década de 1910, 1920, seguramente estaban por hacerse, ¿no? Hay muchas cosas que se quedan para preguntar, pero muchas gracias, Roque. Y creo que es una figura a la cual los políticos actuales deben mirar, ¿no? El sentido de decencia, como usted lo pone en su libro, de docencia. Por supuesto, yo creo que ahí Latorre nos ha dejado una lección. Para mí fue un maestro, para mí fue un hombre que me orientó en mi vida y que por supuesto influye hasta el día de hoy en todo lo que uno puede hacer. Inicialmente me presentaste como empresario y a veces como que la gente cree que ese empresario no tiene sensibilidad social. Bueno, yo quiero asegurarte que tenemos por varias razones una gran sensibilidad social hacia especialmente los más necesitados y los jóvenes. No hemos hablado de mi parte universitaria. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el semestre pasado dicté un curso de proyectos mineros en la Universidad Nacional de Moquegua. Así que yo cuando me pongo a pensar, ¿qué hago yo enseñando? Bueno, creo que eso también ha tenido una influencia de parte de Víctor Raúl, a quien yo tanto quise y admiro más. Muchas gracias, Roque. Bueno, como siempre los invitamos a visitar la biblioteca Abraham Valdemar de Huacachina de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. También asistir a nuestros talleres y compartir este programa. Nos vemos la próxima semana.